Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente en este segundo Facebook Live que vamos a hacer con Caminos con Corazón para este año. El primero fue hace 15 días que estuvieron Juan Ricardo Orduz y Jennifer Gómez hablando sobre cristales. Recuerden, ese video quedó grabado y está subido en nuestra página web y allí pueden entrar a verlo nuevamente. Hablaron sobre cristales sanadores, sobre cristales protectores, sobre cristales limpiadores. Entren, que está muy, muy chévere. Y recuerden que esa es una de las formaciones que tenemos aquí en la escuela. Tenemos un entrenamiento en esos tres tipos de cristales. Es un entrenamiento profundo. Y a cada persona se le entrega su kit o su manto que tiene ese nombre, su manto de cristales. Entonces, pues para contarles o para recordarles que está ese video allí. Mm, Hoy estamos estrenando nueva tecnología, entonces esperamos que salga con un mejor audio este Facebook Live y vamos a estar haciendo, pues como interactuando un poco más con el público, entonces vamos a estar dando mucho la palabra para que la gente vaya haciendo preguntas, así que tienen el permiso para hacer todas las preguntas que quieran y vamos a ir contando y vamos a ir resolviendo y haciéndolo como lo más charlado posible. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy interesante. El tema es constelaciones familiares. Pero quiero hacer un énfasis sobre constelaciones espirituales, que es un método muy específico y especial de constelaciones. Pero empecemos definiendo qué es una constelación, porque pues mucha gente va a decir, ¿y qué es eso? Entonces, constelaciones familiares es una terapéutica creada por un señor, por un médico alemán de apellido Hellinger. El nombre completo es Bert Hellinger. Este señor estuvo durante muchos años estudiando muchas culturas alrededor del mundo, de cómo se organizan, de cuál es su ética, cuál es su moral. Estuvo también estudiando como todo el enfoque sistémico de la psicología y cogió y reunió esta información y creó una herramienta que es una herramienta tanto diagnóstica como terapéutica que utiliza la información del inconsciente colectivo de la familia para poder, ¿cómo se dice? Como sacar a la luz una información que está oculta y que no se sabe y que generalmente son los orígenes de los conflictos que las personas tienen. Acabo de nombrar una palabra que es inconsciente colectivo de la persona y otra palabra que es representación. Entonces quiero explicar esas dos cosas porque mucha gente como que no se imagina cómo es que funciona una constelación. Entonces, para poder explicar eso, tengo que explicar tres conceptos importantes. El primer concepto importante que tenemos que tener en cuenta es que todos los seres humanos tenemos una especie de software en nuestro cerebro, en nuestra mente, y ese software contiene la información que traemos de nuestros ancestros, quiere decir todo lo que ha sucedido a nivel emocional, a nivel orgánico, a nivel mental y a nivel espiritual en nuestra familia, tanto por el linaje materno como por el linaje paterno. Y toda la información que trae nuestra alma de encarnaciones previas. Entonces, ese software, que es lo que llamamos inconsciente colectivo, contiene toda esa información. Y hay un científico que ha denominado a ese software o ese campo de información, le ha llamado el campo informativo del ser humano. Ese campo informativo del ser humano, o biocampo, o campo morfogenético, ese es otro nombre que él utiliza, es lo mismo, o sea, es hablar de lo mismo, que es como la cantidad de información que tiene acumulada la mente y el cerebro del ser humano,
que no solo tiene que ver con lo que ha pasado en su vida, sino con lo que trae de vidas pasadas y con lo que trae de ancestros. Ese campo informativo, ese campo morfogenético, tú puedes acceder a él. Haz de cuenta que tú tienes una unidad de estas, de copia, ¿cómo se llaman estas unidades para una USB? Exactamente. Entonces, tienes una USB y conectas esa USB al software, al computador de la persona, mejor dicho, a la persona. ¿Y qué es esa USB? Pues depende de la herramienta que tenga el terapeuta para poder acceder a esa información. Entonces, con cierto tipo de técnicas, tú puedes acceder a la información de ese paciente. Tú puedes utilizar el cuerpo del paciente a través de técnicas kinesiológicas que se llaman test de fuerza para que el inconsciente del paciente te responda y te diga cuál es la información que hay que se necesita, de dónde viene el bloqueo, cuándo se produjo el bloqueo, en qué órgano está el bloqueo. Toda esa información se le puede preguntar al cuerpo. La otra manera es a través de técnicas radiestésicas. Entonces, las técnicas radiestésicas son técnicas que tenemos internamente y que tenemos externamente. Yo personalmente, Andrés, utiliza una técnica que es mixta. Esta técnica es una técnica que tengo interna, que he ido creando y entrenando dentro de mí para poder percibir la información de los pacientes, para poder percibir la información de su campo morfogenético, de su campo de información, y una herramienta externa que me ayuda a confirmar la información que yo voy recibiendo del campo morfogenético del paciente. Con esa información, entonces, podemos definir, y yo personalmente lo hago de esa manera, puedo definir cuáles son los bloqueos que el paciente tiene y de acuerdo a eso puedo orientarlo hacia qué es la terapéutica que necesita. Algunas personas que tienen problemas orgánicos obviamente necesitarán ayuda médica como tal, médica desde el enfoque integrativo. Otras personas tendrán bloqueos emocionales en donde tendremos que trabajar psicoterapéuticamente y algunas otras personas tendrán bloqueos que traen de sus ancestros y bloqueos que traen de vidas pasadas. Cuando se traen bloqueos de ancestros y se traen bloqueos de vidas pasadas, entonces ahí es donde se recomienda una constelación. Si el bloqueo es solo uno, si tú tienes un solo bloqueo y el bloqueo está en tus ancestros, tú puedes hacer una constelación familiar. Y si tú tienes más de un bloqueo transgeneracional y tienes varios bloqueos espirituales, entonces ahí la recomendación es que el paciente se haga una constelación espiritual. Ahorita más adelante explicaré algunas otras diferencias entre una constelación familiar y una constelación espiritual, porque quiero devolverme a seguir explicando cómo es que funciona una constelación. Pero denme 2 segundos, me tomo un poquito de agua. Y entonces, ¿qué hacemos en la constelación? Lo que hacemos en la constelación es prestar nuestra energía para que el bloqueo de la persona se manifieste a través nuestro. Y entonces utilizamos nuestro cuerpo como herramienta diagnóstica. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de recibir esa información. Cuando digo nuestro cuerpo me refiero a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Esa información, dependiendo de qué tan limpio esté tu canal de información, va a llegar en forma de emociones, va a llegar en forma de sensaciones físicas y con el tiempo y con el entrenamiento, poco a poco vas a comenzar a recibir más información. Entonces empiezan a llegar visiones, empiezan a llegar como formato video, como si estuvieras viendo una película en tu mente. Claro, tú puedes decir, es que te lo estás inventando, pero el formato de constelaciones trabaja con varias personas. Entonces, tú solito
puedes estarte inventando un cuento, pero cuando varias personas están percibiendo la misma información, ahí es donde tú te alineas y dices, ah, bueno, no, entonces esta información está llegando por varios canales, varias personas están recibiendo la misma información, entonces esta información es real. Y entonces la información va llegando y tú vas sacando a la luz la historia, porque es que son historias que tú no conoces, que el paciente no conoce, porque son historias que pasaron con los abuelos, con los bisabuelos, con los tatarabuelos o más atrás. O peor aún, son historias que vienen de vida pasada, que ahí sí tienes que tener mucho entrenamiento para poder percibir esa información. Las constelaciones familiares tradicionales, como les decía, solo trabajan con escenarios de esta vida y trabajan generalmente en formato grupal. Quiere decir, se juntan un grupo de pacientes, que pueden haber 10, 20, 30 pacientes, de los cuales no todos se van a constelar, algunos son solamente asistentes, se harán unas 2, 3 constelaciones en una jornada y todas esas personas pueden servir a el paciente para que el terapeuta los use para representar a ciertos familiares, porque como les estoy diciendo, es muy de constelaciones transgeneracionales, quiere decir bloqueos que haya en tus ancestros. Entonces, se utilizan estas personas. Obviamente, si ya tienen un entrenamiento, si ya han estado en constelaciones, pues va a ser mucho más fácil, porque si no tienen entrenamiento, pues se van a poder perder, se les van a mezclar sus propios temas. Entonces, a veces no es tan sencillo cuando la gente no sabe nada de constelaciones. Y entonces se va percibiendo toda esta energía, se va percibiendo toda la información del campo de información, del campo morfogenético del paciente, y se va creando una historia o se va aterrizando, porque no es crear una historia, sino es recibir una historia, aterrizar una historia, y con esa historia entonces vamos creando el bloqueo. Quiere decir, vamos encontrando cuál es el bloqueo que el paciente tiene. Generalmente, y lo que generan los bloqueos en los sistemas familiares tienen que ver con situaciones que no quedaron arregladas, situaciones injustas, situaciones violentas, asesinatos, robos, aprovechamientos, o cuando se saca a alguien del sistema, exclusiones o autoexclusiones, cuando alguien del sistema ha sido víctima y el otro ha sido victimario, cuando a todo el sistema ha sido una víctima, cuando todo el sistema ha sido victimario. Todo lo que no sea justo genera un bloqueo a posterior. Y ese bloqueo a posterior lo puedes tú heredar, ¿sí? El otro día, hablando un poco del tema de constelaciones y de bloqueos transgeneracionales, alguien me preguntaba y me decía que no le parecía justo que tú pagaras por algo que no habías hecho, ¿sí? Como justos por pecadores. Y yo le decía que se imaginara al sistema familiar como un ser humano, como el cuerpo de un ser humano, en donde comienzas, por decir algo, a enfermar un órgano y con el tiempo, años después, aparece una enfermedad en otro órgano. Entonces, por ejemplo, fumadores. Es muy común que los fumadores hagan cáncer de colon. ¿Y por qué? Porque desde la medicina china, pulmón e intestino grueso o colon están unidos energéticamente. Entonces, toda la información agresiva que llega a pulmón se puede manifestar a través de colon. Entonces hay gente que fuma 20 años, 30 años y muchos años después es que desarrollan un cáncer en el colon. El colon podrá decir, pero yo qué tengo que ver con esta información, yo qué tengo que ver con que el pulmón haya recibido tanta nicotina y tantos químicos durante tanto tiempo. Pues es el mismo cuerpo y están entrelazados energéticamente, y aunque el colon no tenga nada que ver con que el paciente fume, sí recibe toda la carga y ahí es donde aparece la enfermedad.
Entonces imagínate que tu bisabuelo es el pulmón y tú eres el colon. Tú estás pagando por lo que le pasó al bisabuelo. Pero, ¿qué tienes tú que ver con el pulmón? Tú que eres colon. Pues que estás en el mismo cuerpo. Quiere decir, estás en el mismo sistema. Por lo tanto, como estás en el mismo sistema, todo el sistema se afecta. Lo estoy haciendo de una manera muy simplista porque obviamente el cáncer afecta a todo el organismo, pero la masa, el tumor, aparece en un órgano. Así que cualquier enfermedad, cualquier conflicto que tú tengas, tiene también unas raíces transgeneracionales, pero no siempre tiene raíces transgeneracionales. Antes de yo crear la técnica de diagnóstico de la que les hablé ahora, pues íbamos a la ciega, ¿sí? Entonces me preguntaban, ¿y quién necesita una constelación familiar? Y yo decía, cualquier persona necesita una constelación familiar, o todos necesitan una constelación familiar. No necesariamente es así. Tú puedes hacer una constelación familiar transgeneracional, quiere decir ir a buscar los bloqueos en los ancestros si previamente en un testeo energético la información ha salido para que tú vayas más a la fija, que es de lo que se trata un poco lo que les quiero contar cuando hablemos ahorita de constelaciones espirituales. Entonces, ir más a la fija significa saber que hoy, en el aquí y en el ahora, tú necesitas una constelación espiritual o tú necesitas una constelación familiar, porque no todos necesitan todas las herramientas en determinado momento. Si tu cuerpo hoy me muestra que no necesitas una constelación familiar o que no necesitas una constelación espiritual, que lo que necesitas es un proceso de desintoxicación orgánico, porque tu cuerpo está muy intoxicado, porque llevas muchas emociones acumuladas, porque además tienes un mal estilo de vida, probablemente tu cuerpo lo que me pida a gritos en el testeo energético, porque es tu cuerpo el que me está mandando esa información, es el que me está contando, o sea, yo estoy entrando energéticamente a tu cuerpo para que tu cuerpo me muestre qué es lo que necesita. Entonces probablemente en ese momento tu cuerpo me diga, por favor, ayúdame a limpiar, necesito drenarme, necesito desintoxicarme. Y entonces en ese primer testeo solamente salga que hay que estimularlo orgánicamente. Y me pasa mucho que después de repente me dicen, ay, pero este señor tiene tantos problemas y tiene tantos rollos. Claro, pero el cuerpo prioriza. El inconsciente del individuo está conectado con su sabio interior, ¿sí? Y este es otro concepto importante. Todos tenemos un sabio interior y ese sabio interior es el que nos ayuda a seguir el camino de nuestro destino. Y el destino, pues es el que ha trazado nuestra alma. Después hablaremos un poco quiero hacer un Facebook Live de la vida como una universidad. Quiero hablar sobre los contratos sagrados, quiero hablar sobre las experiencias traumáticas, quiero hablar sobre los conflictos, de dónde vienen, quién los pone, porque la mayoría de personas le echa la culpa a Dios, ¿no? Y dicen es que Dios fue el que me puso esto es un castigo divino, y todavía estamos muy en esa conciencia del castigo, ¿no? Y del infierno y del cielo. Yo quiero hablarles de una teoría un poco más elaborada, en donde no hay ni castigos, ni víctimas, ni victimarios, sino simplemente aprendizajes. Quiero dedicar todo un Facebook Live a eso, pero no me quiero desviar, voy a devolverme de nuevo a decir que todos los bloqueos que tienes, pues obviamente tienen un origen y que ese origen es el cuerpo el que te lo muestra a través de su sabio interior. Te muestra lo que es necesario sanar hoy con respecto a lo que hoy te está pasando, ¿sí? Entonces, yo hago dos tipos de revisiones, yo le llamo testeos, de testeos energéticos. Testeos energéticos generales, en donde yo no sé nada de ti, en donde no te conozco, en donde simplemente me pasan tu nombre, yo me conecto con tu alma y allí revisamos qué es lo que hay, qué es lo que tienes. Pero es como general, ¿no? Entonces, allí te puedo decir, veo una inflamación en el colon,
o me encuentro que tienes un bloqueo que traes desde niño con tu papá, la emoción que tienes principal anclada es una rabia, y tienes un tema pendiente con pareja, no es una pareja de ahora, es una pareja de antes, y tienes un bloqueo transgeneracional por el lado paterno, y tienes un espíritu invasor. Por ejemplo, eso es como algo muy común que me podrán escuchar en los audios que envío para los pacientes que me piden el favor que los revise. Esto que hago no lo hago sin ningún costo. Obviamente esta información es para que el paciente pueda saber en dónde tiene que invertir, a qué consulta tiene que venir, ¿cierto? Si tiene que venir a una consulta médica conmigo o si lo remito con alguno de mis terapeutas que me ayudan en el trabajo emocional, o si lo que necesita es un proceso grupal, o si lo que necesita es una constelación, ¿cierto? O una terapia de respuesta espiritual. Bueno, como que tenemos muchas herramientas. Entonces, como que ese primer acercamiento energético me sirve para que el paciente dirija muy bien en qué va a ser su inversión y no gaste dinero en cosas que no le van a servir. Entonces, está el otro tipo de testeo, que es el testeo específico, que es cuando yo ya conozco el paciente, cuando yo ya sé su historia, cuando el paciente me ha contado y me dice, es que yo vengo aquí a esta consulta porque tengo problemas de pareja, porque no me va bien en pareja, porque estoy soltera o soltero hace mucho tiempo, porque no me dura nada, porque a todas las personas les encuentro el pero, y llevo muchos años solo, llevo muchos años sola. Por ejemplo, es un motivo de consulta súper frecuente. Entonces, ahí viene un testeo específico, una revisión específica que es a ese tema específico, ¿cierto? Entonces, pues obviamente es mucho más profundo esa revisión porque ya es sobre un tema en especial, o si el tema es una enfermedad, entonces pues obviamente el sabio interior tuyo me mostrará lo que necesitemos arreglar con respecto a esa enfermedad. Con esa información, entonces, pues yo ya sé si vas a necesitar entonces una constelación espiritual. Como les digo, no todos necesitamos una constelación espiritual, por lo menos no en un determinado momento. Puede ser que después sí, puede que empieces primero con la parte emocional y luego ya tu cuerpo me muestre lo espiritual, o puede que sea lo contrario. Puede que sea lo espiritual lo primero que tiene que liberarse para luego poder liberar lo emocional, que es como muchos pacientes hoy en día llegan a mi consulta. Llegan primero porque les recomiendo que se libere primero lo espiritual. Lo espiritual es lo más sencillo de liberar, pero es lo que más puede bloquear. Hay pacientes que llevan años enfermos yendo a cuanta terapia les han dicho, o yendo a cuanto sacerdote les han dicho, o a cuánto chamán les han dicho, y nada que solucionan el problema. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Yo recibo pacientes que están muy crónicos, con muchas enfermedades, que llevan mucho tiempo y que también han ido a una gran cantidad de especialistas y que mejoran por un tiempo, vuelven y se enferman, o simplemente no mejoran y van de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y resulta que el bloqueo que no permite que nada funcione es un bloqueo espiritual. Como les digo, los bloqueos espirituales son los más sencillos de solucionar, pero se requiere entrenamiento. Hay gente que se mete a trabajar en esos temas que no sabe lo suficiente y se mete en unas estrelladas, o, como me lo contaban en estos días, una chica que trabajando con temas espirituales no tenía ningún tipo de entrenamiento, no sabía cómo manejarlo y le metieron su susto, literalmente. Tan fuerte fue que terminó de exorcismo con un cura, como para que se sepan más o menos por dónde se fue el agua al molino, ¿cierto? Entonces la chica quedó curada, pero lo malo no fue eso, lo malo fue que se perdió una terapeuta maravillosa, porque la chica sí que tiene unos dones especiales, pero no se entrenó adecuadamente. Necesita un buen entrenamiento para poder meterse en esos temas. Necesita limpiar el canal, necesita limpiar los centros inferiores para que se pueda realizar de manera más
profesional el trabajo. Entonces, la constelación espiritual, como les decía, pues no es para todo el mundo. Yo personalmente recibo a constelación espiritual solamente personas que yo he revisado y que sé que la necesitan. Primero porque pues no es barata, o sea, una constelación dura 3 horas, tenemos que estar 3 terapeutas trabajando con el paciente al mismo tiempo, eso pues obviamente sube los costos. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos a quien se le refiere una constelación espiritual. Entonces, las constelaciones espirituales generalmente trabajan entre 3 y 5 interferencias, más o menos. La mayoría de pacientes tienen 3, 4 interferencias, algunos que están muy cargados traen 5 interferencias. De esas 3 interferencias puede haber de todo, ¿no? Tenemos pacientes que tienen solo bloqueos transgeneracionales, tenemos otros pacientes que tienen solo bloqueos de vidas pasadas y tenemos pacientes que tienen mixto, bloqueos transgeneracionales y bloqueos de vidas pasadas. Les voy a contar rápidamente porque se está pasando el tiempo, ya me están diciendo la hora y me están diciendo que pasa muy rápido y que no he podido terminar de decir lo que quiero decir, que los bloqueos transgeneracionales pueden ser de 2 tipos. Pueden ser bloqueos emocionales o pueden ser bloqueos espirituales. Cuando digo bloqueos emocionales, tiene que ver con emociones que se quedaron enquistadas en algún familiar y esa emoción se repite como forma de patrón. Entonces, por ejemplo, la tatarabuela que fue abusada sexualmente, luego la abuela es abusada sexualmente, luego la madre es abusada sexualmente y ahora la hija la acabaron de abusar sexualmente. Eso es un bloqueo transgeneracional que se quedó callado porque todo el mundo hace silencio. Hasta que la hija, ya en este tiempo, que esa información sale más fácil, se dan cuenta o lo cuenta y entonces se dan cuenta que toda esta familia ha sido abusada, ¿sí? Eso es un bloqueo emocional. ¿Qué es un bloqueo espiritual en la familia? Es cuando ha habido manejo energético, ya sea en formato maldición o en formato agresión espiritual. ¿Qué es una maldición? Una maldición son palabras o frases dichas dentro del sistema o al sistema que tienen una gran carga negativa, generalmente de rabia y de injusticia. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si tu tatarabuelo o tatarabuelo fue un conquistador español y vino y mató a un grupo de indígenas o a una familia entera o a un pueblo entero y uno de esos indígenas, el chamán o el jefe de esa tribu, maldijo a tu familiar, eso genera un bloqueo espiritual, ¿sí? Esa maldición dicha con tanta rabia genera una especie de carga negativa a todo tu sistema. Entonces, por otro lado, están las agresiones espirituales. Entonces, ¿qué es una agresión espiritual? Una agresión espiritual es el uso energético de herramientas, ya sea que el paciente se la beba o ya sea que utilicen energías como cementerios para poder lastimarte energéticamente. Esas energías tienen un nombre. En medicina se llaman agresiones dinámicas de alta frecuencia. Eso es un nombre muy pinchado para decir brujerías. Entonces, eso es muy frecuente, muy frecuente, que tu familia tenga agresiones dinámicas, que tú traigas la información de que en tus ancestros hicieron o les hicieron agresiones dinámicas, o que tú en esta encarnación te hayan hecho una agresión dinámica. Ese es el pan de cada día de mi consulta de temas espirituales. Y es gente que empieza a enfermarse de una manera catastrófica y la mayoría, lastimosamente, la mayoría de pacientes que llegan con una agresión espiritual que produce una enfermedad
ya llegan en estadios muy avanzados, en donde ya no hay mucho que hacer, lastimosamente. Cuando llegan porque tienen afectación emocional, generalmente llegan porque se les afecta a su pareja. Esa es mucho más fácil, ¿vale? Ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Todavía se puede salvar mucho. Y cuando llegan por afectaciones económicas, la gente, a menos de que crea y de que busque ayuda rápidamente, generalmente llega cuando ya el daño está hecho, ¿sí? Entonces aquí llega mucha gente que se quebró, quebrados de manera misteriosa, o que tú ves que hay algo más que simplemente malas decisiones, porque tú vas a decir, no, el que se quiebra es por malas decisiones o porque estuvo de malas. Bueno, yo no creo eso. Yo en general, para que suceda una quiebra catastrófica que no tiene explicaciones muy lógicas, generalmente hay una energía espiritual de por medio. Y está la información que traes de vidas pasadas. Entonces, de vidas pasadas se te puede pegar un alma de un ser humano con el cual tú tienes una deuda pendiente, o se te puede pegar otra cosa que no sea un alma humana, que generalmente yo le llamo entidades, que son otro tipo de seres que pueden o lastimarte o alimentarse de ti, que tú seas como su almuerzo. Y están las agresiones espirituales y las maldiciones que sucedieron en vidas pasadas, ya sea que tú hayas sido el malo de la película o que hayas sido la víctima de la película, ¿no? Porque en todas las vidas pues hemos sido de todo, ¿no? Todos hemos sido buenos, malos, regularcitos, neutros. Entonces, pues muchas de las cosas que suceden en esta encarnación tendrán que ver con deudas kármicas que tienes por bueno o por malo, ¿vale? Y entonces, ¿de qué se trata una constelación? Nosotros prestamos nuestra energía para que eso que tú tienes se manifieste a través nuestro, para que ese bloqueo que tienes nosotros lo podamos sentir, podamos descifrar cuál fue la historia, cuál fue el bloqueo y poder liberarlo, poder poner en paz esas almas que quedaron en discordia. El resumen es muy sencillo. Una constelación, ya sea familiar o espiritual, intenta poner paz en ese sistema. Que la injusticia que se produjo, el daño que se produjo, tenga una solución, o tenga una excusa, o tenga un pedir perdón, o tenga resarcirlo de manera simbólica. Pero en todo caso, el resumen siempre es ese: llevar a la luz y llevar al perdón a unos seres que quedaron en conflicto y que el conflicto quedó allí grabado. Ese es el resumen de lo que es una constelación espiritual, de lo que es una constelación familiar, y un poco quería contarles también, que no les había contado en ningún video, cómo es que revisamos a la gente energéticamente, porque pues la gente se asusta un poco, sobre todo cuando no me conocen. Cuando ya me conocen y saben cómo trabajo, pues obviamente esperan y les parece como muy normal. Pero cuando la gente no sabe de esto, entonces dice, ay, pero ¿y qué hace? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues me gustaría hacer un ejemplo con alguien que quiera, que yo no conozca, ojalá, o que nunca haya revisado, y pues obviamente que se preste, porque pues voy a revisarlo aquí mismo y además pues voy a decirlo delante de todo el mundo. Entonces pues que no le dé pena que yo le diga. Igual pues no voy a decir su nombre ni su apellido, solamente que por el chat, ojalá por el chat interno, nos diga, bueno, quiero que sea yo. Sí voy a decir si es un hombre, si es una mujer, y necesito que me diga también su edad, ¿vale? Y ya, eso es todo. Entonces, miremos a ver quién se anima para yo poder mostrarles un poco. No me van a ver haciendo grandes cosas, la verdad. Me van a ver con los ojos cerrados y me van a ver con una herramienta externa que es un péndulo. De resto, no me van a ver haciendo nada más. Durante los minutos que dure la revisión, pues voy a empezar a hablar como cotorra, a decir qué es lo que voy viendo. ¿Vale?
nombre, edad y... No, el nombre no. Edad, Edad y sexo. edad y sexo. Entonces, la primera persona que nos escriba por interno un mensaje al chat interno con esos datos, le estaremos realizando el testeo. Entonces voy a hablarlo aquí delante de todos, pero obviamente nadie va a saber a quién estoy revisando. Ya creo que tenemos la primera persona. Se llama... No me No se digas. puede decir, es una mujer. Por favor, necesitamos ¿La edad? la edad. Ya te estamos escribiendo. Es una mujer y necesitamos su edad. A mí sí, por favor, muéstrame el nombre de la persona. 38 años. Vale, y muéstrame el nombre. Acércate y me lo muestras. A ver, perdón, yo me paro. Pero no me ha escrito el nombre. Ah, el nombre, ya. Listo, listo, muy bien. Ok, Linda, pues voy a revisarte. No tienes que hacer nada, ni cerrar los ojos, ni nada, pero yo sí los voy a hacer. Voy a revisar y voy a empezar a hablar. Normalmente, ¿qué hago yo? Siempre reviso y luego al final hago el audio, pero esta vez lo voy a ir contando, ¿vale? Entonces, tienes lápiz y papel, por favor, para que escribas lo que te voy a ir contando, dictando, ¿vale? Bueno, me encuentro un bloqueo en el segundo centro energético, que es el centro sexual, el chakra que está debajo del ombligo. Ahí veo una inflamación a nivel orgánico de colon. Es una inflamación que no está tan grave, está como al 30%. Y también veo una inflamación en sistema geniturinario. Esta inflamación en sistema geniturinario, ovarios, útero, son como los órganos afectados. Esta inflamación es un poco mayor, como al 40%, 45%. Hay un bloqueo energético y su origen es emocional. La afectación de esos órganos está dada por una emoción anclada allí y esa emoción anclada es rabia. Es la principal emoción que hay allí. Hay otras emociones, pero la principal es rabia. Vamos a mirar esa rabia con quién tiene que ver. Con pareja. La pareja es la pareja actual, o si no hay pareja actual, tiene que ver con una pareja que sigue en la actualidad, aunque ya se haya cerrado la relación. Pero es como si estuviera la relación activa, porque ahí hay un tema pendiente con la emoción anclada que es rabia. Tiene un tema transgeneracional también allí, guardado, y es un tema transgeneracional por el lado materno. Es un bloqueo emocional, no es espiritual, debe haber algo allí por el lado del lado de la madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, que la está afectando. Y también hay un bloqueo espiritual, tiene un espíritu invasor, quiere decir que es un alma y un ser humano que se ha quedado de vida pasada, anclada a ella por una deuda que está pendiente. Tiene una maldición también que trae vida pasada. Y hay una entidad, trae una entidad que también es de vida pasada. Muy bien, todo eso en el segundo centro. Tercer centro está bien. Cuarto centro está bien. Hay un bloqueo acá en el quinto centro. Hay un poco de afectación de la garganta. Puede ser amígdalas o faringe o laringe.
pero esa afectación viene de acá. O sea, el bloqueo realmente está acá en el segundo centro y tiene afectación del quinto. El segundo y el quinto están muy unidos porque son los centros energéticos que tienen, que producen, producen cosas, ¿no? Entonces con el segundo centro producimos vida, pero también la capacidad de producir dinero está en el segundo centro. Y con este producimos verbo, creamos cosas a través del habla y también a través de nuestros brazos. Hacemos cosas. Entonces, los dos centros creadores, los dos centros productores son el quinto y el segundo. Están muy conectados. Generalmente bloqueos de quinto centro se manifiestan en el segundo y viceversa. Vamos a mirar qué otra cosa hay allí. Bueno, hay un bloqueo energético. Su raíz es emocional. La emoción anclada nuevamente es rabia con papá. Esa rabia es infantil, la trae desde niña. Allí tiene otro bloqueo transgeneracional, pero este es el bloqueo por el lado paterno. Entonces, tenía un bloqueo por el lado materno, este es un bloqueo por el lado paterno, y es un bloqueo espiritual. Hay un bloqueo espiritual por el lado paterno y es una maldición. Entonces, algo pasó en su linaje paterno que generó una maldición para su linaje. También hay un bloqueo espiritual, hay otro espíritu invasor. No, son dos espíritus invasores allí. Otra entidad, también de vida pasada. Y aquí hay una brujería, de vida pasada también. ¿Algo más? No. Sexto no. Séptimo no. Esos dos son los centros que están bloqueados. Ya acabo de terminar el testeo, la revisión. Me despeiné. Y acabo de terminar la revisión. Tiene dos centros energéticos bloqueados. Tiene temas orgánicos de colon y sistema geniturinario, más hacia el sistema genital. Tiene unos bloqueos emocionales con pareja y con papá, con la línea masculina. Entonces, pues ahí hay que entrar a revisar cuáles son los orígenes de esos bloqueos emocionales que generalmente están en la niñez y que están afectando probablemente su manera de relacionarse en pareja. Tiene unos bloqueos transgeneracionales por el lado materno y paterno y tiene unos bloqueos espirituales, tiene 3 espíritus invasores, tiene 2 entidades, tiene una maldición y una brujería que trae vida pasada. Tienes mucha carga, Linda, tienes mucha carga espiritual, tienes mucha carga transgeneracional. Yo te recomendaría una constelación espiritual, eso es como lo que necesitarías, y necesitarías también un trabajo emocional, pero primerito, lo transgeneracional y lo espiritual. Y ahí ya te encaminaríamos hacia lo que podrías necesitar a nivel emocional. Y si quieres, si ya no estás en ningún tratamiento, si no te estás haciendo ningún tratamiento médico alternativo con terapia neural, con homeopatía, con medicina china, pues te recomendaría que fueras a donde algún terapeuta o que pidieras una cita si estás aquí en Cali con alguno de nuestros terapeutas o conmigo para revisarte la parte orgánica como tal. Entonces, así es que lo hacemos. Entonces, vamos a responder ahorita unas 3 preguntas porque se pasó el tiempo demasiado rápido y pues bueno, demos espacio a preguntas. Listo. Nos han escrito de Bogotá y de Pasto y aquí de Cali también. Una de ellas es Isabel Cristina Morales que dice: siguiéndolos desde Cali, paciente completamente sanada por las constelaciones. Mi admiración y gratitud, maestro. Mil gracias. Ay, tan bella. Un besito. Pao Navarro pregunta: ¿cuándo vas a estar en Bogotá? Ahorita este fin de semana estoy en Bogotá, pero ya tengo la agenda súper llena, apretadísima. Regreso
en un mes, o sea, regreso para el 28 de febrero. Estoy nuevamente. Se pueden comunicar con Caminos o si ya tienen el teléfono de Jennifer Gómez, que es mi mano derecha, con ella organizamos pues toda la agenda de Bogotá y con ella pueden organizar una cita y si necesitas pues primero que todo un testeo para revisar, para decirte qué es lo que necesitas, ¿vale? Oscar Fernando Collazos pregunta, ¿se puede realizar constelación espiritual a niños o jóvenes? Sí, sí, en el testeo sale que el niño o el joven tienen un bloqueo, ¿vale? Y lo hacemos no con el niño, sino con un familiar, ¿vale? Me acuerdo ahorita, se me viene a la mente una constelación a un chiquito con un problema de epilepsia, ¿sí? Y era una epilepsia de muy difícil tratamiento que no se la estaban controlando con medicamentos. Pues tenía el niño unos bloqueos espirituales súper fuertes, y le hicimos la constelación a través de su abuela, porque el niño vive en Estados Unidos. Entonces fue a través de la abuela que pudimos hacerle la constelación y el niño le ha ido muy bien después de la constelación. Marta Lucía Aguado pregunta, ¿muchos de los pacientes que tienen depresiones y son internados por psiquiatría pueden tener entidades? En psiquiatría, muchas de las locuras realmente no son locuras, realmente son pacientes que tienen pegadas bichos y entidades que son los que le generan toda esa carga. Y retirando las entidades, mágicamente los pacientes mejoran. Obviamente, algunas de esas personas sí tienen trastornos neurológicos fuertes. Dentro de la revisión energética, yo soy muy honesto con la gente y le digo, de tu enfermedad psiquiátrica, qué tanto es interferencias espirituales y qué tanto es neurológico, porque lo neurológico necesitará, obviamente, medicamentos, tanto químicos como homeopáticos. Entonces, pues no me gusta asegurar cosas que no están en mi poder ni en mis manos, y mucho menos pues decirle a la gente que si tiene una esquizofrenia y tiene la mitad espiritual y la mitad neurológica, con la sola constelación se va a curar, porque no es así. Listo. Molotov Erazo. Una persona necesita varias constelaciones espirituales. Fui afectada por brujería y de acuerdo a tu evaluación ya no hay nada de ello. La enfermedad persiste. Al cesar la brujería, ¿no debería cesar lo otro? ¿La constelación puede ayudarme a mejorar mi salud? Ok, qué buena pregunta, porque generalmente cuando los pacientes vienen con una enfermedad orgánica, la enfermedad ya está en el cuerpo, que era lo que yo les decía ahorita, a veces llegan cuando la agresión espiritual ha sido hecha hace un tiempo largo. Y entonces hay una serie ya de cambios en las células, hay muchas células que ya han muerto, hay otras células que están muy lastimadas, y recuperarse no es por obra de magia. Te lo pongo de una manera más sencilla. Si la brujería, pongámoslo, la agresión espiritual, no te la pusieron para enfermarte, sino te la pusieron para quebrarte, por ejemplo, que es muy frecuente, y tu empresa empezó a quebrar y hoy llegas con una deuda a los bancos de 500 millones de pesos, así yo te haga la constelación, la deuda en el banco no va a desaparecer. Los 500 millones de pesos los vas a seguir debiendo, porque es algo que ya se creó en la realidad. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si el cuerpo está enfermo después de una agresión espiritual, pues el cuerpo va a tardar en demorarse en sanar. Si yo te vi espiritualmente y no te hice ningún tratamiento médico, es necesario hacer un tratamiento médico y es necesario mirar qué sucedió después de la constelación, qué campos interferentes salieron, qué pasa con el tema emocional, qué pasa con el tema orgánico, cuáles son los órganos que hay que estimular. Entonces, siempre que el paciente viene con una enfermedad orgánica, yo le digo que hay que trabajar en los tres frentes, en el frente orgánico, en el frente emocional y en el frente espiritual. Muchas personas solo se hacen una cosa y no se hacen las otras dos. Y esto tiene que ir de la mano, porque así como un bloqueo espiritual no te permite evolucionar, un bloqueo emocional tampoco te lo permite, o un bloqueo orgánico tampoco te lo permite.
Entonces es necesario trabajar en los tres frentes para que encuentres un resultado. Y lo segundo es que los eventos terapéuticos no son tratamientos. Un tratamiento requiere que tú estés yendo a donde tu terapeuta. Yo no soy mago en el sentido de que no soy milagroso, o sea, yo no hago milagros. Yo hago tratamientos y requiere ver al paciente, aunque en constelaciones espirituales solamente se necesita una. Si está anclada tu enfermedad a agresiones espirituales, con una es suficiente. Pero habrá que mirar las otras cosas. Yo creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Otra pregunta. Sí, el psicólogo Gustavo Cadena pregunta, ¿las constelaciones fluviales son una forma de testeo o son interventivas? Ambas cosas. Ambas cosas. Lo que pasa es que si te diste cuenta en el testeo que yo hago, reviso mucha información muy rápido. Una constelación fluvial es poner unos muñequitos, para los que no saben qué es eso, porque eso suena muy raro, es poner como una piscinita de esos de niños llenas de agua y poner unos muñequitos. Y los muñequitos van a empezar a moverse. Y de acuerdo al movimiento de los muñequitos, hay unas ciertas interpretaciones que te van a decir cuáles son los bloqueos. Los muñequitos te dicen solamente los bloqueos que hay a nivel emocional en tu familia de origen, por ejemplo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, y de repente algunos bloqueos que hay a nivel emocional transgeneracional. Pero los muñequitos se mueven muy despacio. Yo tengo aquí una amiga que hace constelaciones fluviales y pues nos quedábamos como 10 minutos esperando a que los muñequitos se movieran, solo para una pregunta. Entonces, sí se puede utilizar de diagnóstico, pero es muy lento, muy lento. Y yo soy bastante afanado, entonces para mí es mucho más rápido la forma en como yo lo hago. Pero sí que funciona, o sea, lo he visto y funciona. Tenemos otros saluditos de Catherine Zuluaga que dice, profe, saludos. Sigo aprendiendo mucho, nos vemos en el diplomado de transpersonal. También está Biológica Vital. Saludos, doctor Insuasti, de su gran seguidor, el doctor Luis Parra Quintero, médico general y homeópata. Tan bonito. Luis, un saludo. Y también varias personas nos preguntan que si están aquí en Cali o en Bogotá, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cuál es la persona de contacto? Ok, entonces costos, de una vez, la persona de contacto se llama Jennifer Gómez y el número de celular ya se los voy a decir porque me lo están escribiendo porque no me lo sé todavía. El número de celular de Jennifer Gómez es 314-830-4576. Lo voy a decir de nuevo y también lo voy a poner en el chat. 314-830-4576. Para que todos los que están interesados pues nos envíen un mensajito y ahí con gusto les vamos a estar dando toda la información. Con mucho gusto, aquí a la orden. Si necesitan revisiones energéticas, me tienen que tener un poco de paciencia. A veces no las hago tan rápido porque pues mantengo muy ocupado y pues siempre necesito concentración, un lugar tranquilo, calmado, relajarme, estar en un poquito de meditación para poder hacer estas revisiones, ¿vale? Pero te llega tu audio, no te preocupes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya para cerrar. Listo, muy bien. Les mando un abrazo enorme. Como siempre, si hay más preguntas las pueden dejar en el chat y vamos a ir contestándolas. Yo me siento mañana un rato y en estos días a contestar todas las preguntas que hayan en el chat por escrito, ¿vale? Les mando un abrazo. Si tienen dudas de cosas que dije, no duden en preguntarlo. Con mucho gusto las voy a solucionar. Algunas cosas que dije son muy raras, lo sé. Algunas cosas personas de pronto van a quedar como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, mastíquenlo un poquito. Mastíquenlo un poquito. Les mando un súper abrazo a todos. Feliz noche.